seguro que casi todos vosotros, o si no un porcentaje muy alto, tenéis en vuestra casa, en vuestro hogar, un aspirador robot como estos que tengo aquí de la firma iRobot, ¿no? Es un aspirador que no se sabe realmente la utilidad hasta que no se tiene, porque mira que llegan a recoger suciedad estos aparatos del suelo, ¿no? La comodidad es uno de los factores más ventajosos, ¿no?, de este tipo de aparatos, porque lo podemos dejar en casa, despreocuparnos totalmente de él y él solo pues va a hacer el trabajo más o menos que haría una persona a nivel de aspirar, ¿no? Tiene sus inconvenientes, pero también tiene sus ventajas, ¿no? Hoy no vamos a hablar de eso, sino vamos a hablar de una de las averías más comunes que tienen estos robots, los Roomba, del fabricante iRobot, diseñados en Alemania, ensamblados en China. Se diseña allí y se fabrica allí, ¿no? Muy mal, muy mal. Bueno, lo que íbamos hablando del tema de la reparación, hoy vamos a ver uno de los errores más característicos de este tipo de robot. Tengo aquí un i7 y un E5, todos tienen una arquitectura muy similar interiormente. Ahora los vamos a desmontar y lo vamos a ver. Y nos da un error que cuando activamos el robot automáticamente se nos para y nos da el error 11, el famoso error 11. Bueno, aquí tenemos el Roomba y lo primero que vamos a hacer es ponerlo en marcha para que veáis el error que nos da nada más activarlo, ¿no? Este concretamente es uno de los errores de esta serie de robots que más suelen replicar, ¿no?, en este tipo de aparatos, ¿no? ¿Dónde está el error? ¿Por qué se nos para de forma automática nada más iniciar el proceso de activación del robot? Vamos a empezar el desmontaje, vamos a pararlo. Vamos a empezar a abrir el robot. Bueno, aquí tenemos el robot abierto, ¿no? Hemos accedido a su parte interna y bueno, como veis es un aparato bastante simple, ¿no? Tienes el motor del cepillo lateral, las dos ruedas, el conjunto de arrastre y un ventilador de absorción, que es lo que hace que cuando los rodillos están recogiendo la suciedad, pues este lo que hace es una absorción de aire empujando toda la suciedad al depósito, ¿no? ¿Dónde está el error E11 en estos aspiradores? Bueno, normalmente es un problema de depósito en las versiones anteriores de estas máquinas de aspirar, ¿no?, por decirlas así, ¿no? Aquí también está relacionado con el sistema de arrastre, pero no es bien un problema mecánico con los rodillos, sino es un problema con el ventilador. Ahora lo que vamos a hacer para que veáis dónde está realmente el error es que vamos a quitar la tornillería que aguanta el conjunto de arrastre, porque todo esto es un conjunto, ¿no? Vamos a proceder a empezar a quitar tornillería. Aquí tenéis la unidad de arrastre. Es todo un conjunto. En las versiones anteriores de estos robots lo que era la unidad de arrastre iba totalmente separada y lo que era el ventilador de absorción pues iba en los depósitos, ¿no? Aquí lo tenemos aparte del depósito. El depósito es un poquito más pequeño como podéis ver que en las series anteriores, ¿vale? Aquí tenemos un filtro tipo EPA, y como os decía, los ventiladores antes iban incluidos en el depósito y aquí están externalizados, ¿no? Están fuera de lo que es el depósito porque causaban muchos problemas, se ensuciaban mucho y quedaban bloqueados, y aquí pues bueno, para evitar ese problema pues se han externalizado en este dispositivo. El error 11 está aquí, ¿vale? Este sería el eje del motor, del pequeño motorcito que lleva en el Roomba aquí, que lo que hace es absorber, hace una corriente de absorción del polvo que va entrando para depositarlo en el depósito. Y esto se endurece, lógicamente, pues por la suciedad que está dando vueltas, purulando por aquí, pues incluso por el uso, también por el uso, pues se endurece. Y entonces, cuando ponemos el robot en marcha, el sistema electrónico detecta de que hay un mal funcionamiento de este ventilador, porque simplemente no arranca y automáticamente nos sale el error. Aquí está el problema. ¿Cómo se soluciona? Bueno, la solución en este caso sería cambiar todo este conjunto.
el conjunto entero, que cuesta aproximadamente unos 70-75 euros si lo compramos original de iRobot. Y si no, pues intentar lubricar lo que sería el eje del motorcito, para ver si es un problema de suciedad o es un problema estructural de ese dispositivo, ¿no? Bueno, como veis he desmontado el ventilador de su soporte, son 4 tornillos, no cuesta nada quitarlo, lo he sacado fuera para intentar efectuar una lubricación pues más efectiva. Pero incluso añadiendo un producto lubricante líquido, pues el ventilador pues sigue con las suyas, ¿no? Cuesta de girar, esto tendría que ir de una manera muy suave, sin embargo hay algún punto donde queda como trabado, y esto nos indica de que tiene un problema mecánico, un problema interno, que no vamos a poder solucionarlo con lubricación, sino que hay un problema posiblemente de desgaste, porque bueno, esto como veis parece de juguete, ¿no? En este caso no nos queda otra cosa que cambiar todo el conjunto de arrastre. Muy mal por los señores de iRobot, porque bueno, esto es una avería muy frecuente. Ahora nos encontramos que por culpa de este ventilador, que esto vale 4 duros, tenemos que gastarnos 70 o 80 euros en todo este conjunto de arrastre, simplemente porque tenemos el ventilador en mal estado, ¿no?